Hola, bienvenidos a una nueva entrevista para el diario electrónico Nuevo Poder. Nuestro invitado es el profesor Diego Muñoz Guzmán, abogado, Universidad Católica de la Santísima Concepción, máster en cumplimiento normativo en materia penal, Universidad de Castilla-La Mancha, en España, con un curso de pregrado en Derecho Penal. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Profesor, le agradecemos estos minutos que nos dispensa a fin de poder conversar acerca de un tema que preocupa bastante a los chilenos y que tiene que ver precisamente con la justicia. Gracias por compartir su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y disponible para las consultas y lo que podamos orientar en estos temas que a veces son algo complejos para todos. Así es. Profesor, a su juicio, ¿está la administración de justicia politizada en Chile? A ver, yo creo que ahí hay que hacer un paso previo, diría yo. Eh, no es que la justicia tenga cargos, por ejemplo, y en su escalafón, jueces o dentro de las distintas autoridades que estén nominadas políticamente. ¿Ya? Eso no ocurre como sí podríamos tener en otros poderes del Estado. Pero lo cierto es que desde la población, dado que existen distintas resoluciones de tribunales que algunas veces se categorizan como parte, al menos político partidista de cierto sector, entonces se tiende a ver o se visualiza ciertas decisiones como cargadas políticamente. Y esto lo planteo así porque el mismo tribunal, un mismo juez o una misma corte de apelaciones, en un fallo pudiera parecer muy cargada políticamente, de cierta manera, por su fallo. Pero luego en otra resolución podría también otro sector decir lo mismo. Y eso es normal que ocurra en todos los sistemas de justicia. Lo que sí al menos nosotros podemos estar tranquilos es que políticamente no tenemos cargos políticamente en el grueso de los cargos públicos de justicia, salvo los de Corte de Apelación y Corte Suprema, que por razones obvias de forma de nombramiento sí existe una vinculación con el ámbito político, pero separado más bien del político partidista, así que ahora bien respondiendo a su pregunta inicial, yo creo que no. Yo creo que no lo tenemos, al menos en nuestro país, todavía no tenemos ese riesgo. Despertó suspicacia el hecho, y tal como usted señalaba, la visión que se entrega a la ciudadanía, Mm. suspicacia el hecho de que se apartara al fiscal Patricio Cooper del caso Procultura. El mismo persecutor dijo que de seguir la causa habría formalizado a 14 personas en el cortísimo plazo. A su juicio, ¿hubo allí algunas presiones para que se tomara esta decisión? Yo siempre he tenido una política no propia, me acuerdo, un gran profesor, don Jorge Caro, que fue mi profesor de tributario y también de derecho político, que siempre tenía una gran frase. Si uno como abogado litiga por la prensa, quiere decir que tenemos un problema en el fondo del asunto. Y en el caso en particular del que usted me hacía mención del fiscal Cooper, mucho se habló en la prensa respecto de la causa, y a mí eso no me parece bueno en general de ninguna causa. Y sobre el fondo de lo que ocurrió, lo que termina resolviendo la Corte, también es lo que opina la Corte Suprema. Y ahí hay que tener, más allá del caso en particular, lo que hizo la misma Corte de Apelaciones y cuando que produjo finalmente que se apartara al fiscal Cooper, es algo que ocurre normalmente en todas las causas. Un fallo en contra no podemos tener todos con los que nos dedicamos al ámbito penal. Entonces, finalmente, el hecho de apartarse, que es una decisión finalmente del fiscal nacional, que es una decisión administrativa, podría aparecer, dado las expresiones que planteó en este caso este fiscal, como cargadas también políticamente y que haya sido una razón, no de censurar, pero sí, por ejemplo, como de acallar o levantar estas suspicacias. Pero yo creo en este caso también que estaba bastante fundado en que pudo haber un error de carácter administrativo o en la tramitación de la causa. Ahora eso no significa que la causa termine, porque finalmente se designó otro fiscal que también siguió con las mismas diligencias y también buscando perseguir penalmente a las personas que se indicaba. Ahora, y en esa frase yo creo que usted lo plantea bien, si alguien va y dice yo podría haber realizado tal cosa, pero justo no pude hacerlo, pareciera que a mí me genera más suspicacia esas expresiones que el hecho de que fue removido. Le preguntaba lo anterior porque estuve haciendo algunas indagaciones y una encuesta revela que la confianza en la justicia es de menos del 25%. La encuesta que se denominó Chile nos habla, del 1 de septiembre de este año,
revela que el 88% confía poco o nada en los tribunales de justicia. A mi juicio, yo creo que es una cifra preocupante. Esa es una cifra demoledora y que es un reflejo de dos problemas que actualmente tiene nuestra justicia. Y es la primera y quizás la más básica. La sensación de injusticia, que parece ilógico, pero existe una sensación generalizada de injusticia. Yo siempre lo converso de repente en clases con los alumnos, hago de repente encuestas, les pregunto, y en general hoy en día está esta sensación de yo no estoy protegido por la justicia. Y eso no se debe solamente porque no haya, por ejemplo, una buena comunicación del Poder Judicial, no hay una buena explicación de las causas más complejas a través de las autoridades del Poder Judicial, sino porque primero la demora de los procedimientos. Alguien, la mayoría, o al que tenga algún familiar que ha sido víctima de algún delito, en que termina un proceso, estamos hablando de años, en procedimientos bastante básicos. Y eso, obviamente, si voy a estar 3 o 4 años esperando porque alguien me robó el celular, pareciera que está mal. Y lo otro es la gran cantidad de causas que terminan sin una forma de término relevante por una decisión de no perseverar, un archivo provisional, porque no se logró identificar a nadie. Si bien eso no es directamente relacionado al Poder Judicial, ¿cuál es la sensación que queda? Que finalmente el Poder Judicial, la reforma procesal penal completa, no se pudo hacer cargo de un problema que se llevó a la justicia y especialmente relacionado al ámbito penal, sin perjuicio de que otras áreas del derecho también se ven involucradas por lo mismo, ni hablar del mundo civil, cuyos plazos son incluso mayores a los de la justicia penal. Yo le pregunto, porque las irregularidades que se han visto en el Poder Judicial se han elevado incluso a la Corte Suprema, magistrados apartados de sus cargos como consecuencia del llamado caso Audio. Eso también contribuye para que la percepción de la ciudadanía sea negativa respecto a la justicia. No, sin duda, obviamente estos casos de corrupción, de que ocurren normalmente en todas las instituciones, si no hay una institución que no puede ocurrir. Lo importante es, primero, que se logre develar el caso, es decir, quiénes fueron efectivamente involucrados, y tratar de llegar a las responsabilidades correspondientes y se investigue. ¿Qué es lo que no puede pasar? La sensación, por ejemplo, lo que ocurrió hace pocos días, semanas, en el caso de que no se remueva a un ministro al cual se le plantearon ciertas objeciones por temas de ética y podrían estar ligados a la corrupción. Eso obviamente genera, pero miren, se están protegiendo entre ellos mismos. Muchas veces tuve esto de los propios alumnos o de otras personas, colegas, que lo comentaban así. Claro, eso es un problema, porque ¿qué refleja finalmente? Que ante cualquier cosa que sea dentro del sistema, pareciera que no tuviera una solución por el mismo sistema. Y ahí obviamente eso demuestra que esto es más transversal que simplemente un caso determinado, y para eso tenemos dos opciones: no darnos cuenta o no preocuparnos, lo cual sería tremendo porque quiere decir que ya lo tenemos normalizado, o preocuparnos, como lo hacemos ahora, para efecto de que se cambien las normas, ya sea el nombramiento y también desde el punto de vista sancionatorio del ámbito del Poder Judicial. Por mucho que sean ministros de las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, el procedimiento debería ser más transparente para que toda la ciudadanía después, evaluándolo, diga, bueno, algo tenía razón, por eso pasó. Lo peor que puede pasar es el secretismo y que la gente crea que está siendo engañada o que es un tema de corrupción. Esta es una consideración muy personal, porque si bien digo yo que las irregularidades, por ponerle algún nombre, se están produciendo en diferentes organizaciones e instituciones del país, pero a mi juicio es extremadamente grave y delicado cuando se trata de la administración de justicia, porque la justicia, y dicho en términos muy demasiado simples, es la que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es lícito, qué es lo que es ilícito. Entonces, la gente se pregunta qué está pasando con todo esto. Esas son preguntas que la gente, uno escucha en el micro, escucha en el metro, lo que la gente a veces comenta, y uno tiene que ver también de pasar estas inquietudes a quienes corresponden, es a usted, profesor. Sí, no, yo en eso comparto en que uno tampoco puede, y desde el punto de vista del Poder Judicial, tampoco pueden quedar con una sensación, bueno, investigamos, en este caso en particular o en cualquier otro, investigamos y tomamos una decisión, así que estamos todo bien. Obviamente tiene que haber un diagnóstico mucho mayor. Si el tema de las encuestas que planteé del 20% tener una credibilidad,
un apoyo, un respaldo, obviamente es terrible y tiene que haber cambios para generar confianza por parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la ciudadanía mantenga en que no confía en la justicia y lleguemos al punto en que, por tanto, tengan que tomar justicia por las propias manos, en todos los niveles, ¿ah? No, no solo me refiero al punto de vista penal, un tema vecinal, un tema civil, un tema como pasó lamentablemente en el caso de la usurpación en la región de Valparaíso. Eso sí, desconfiamos de nuestras instituciones, lamentablemente llega la autotutela, llega a tomar por nuestras propias manos la solución, y eso es básicamente el fin del Estado de Derecho. Y eso, al menos, no es obviamente tratar de ver el vaso medio lleno, al menos yo cuando un caso de corrupción se conoce, al menos yo me alegro. A mí me preocuparía que no se conocieran y que creyéramos que no pasa nada. Al menos viendo desde el punto de vista del lado lleno, luego tendremos que esperar las resoluciones y qué queda el tema. Durante la revuelta de octubre de 2019, se quedaron estaciones y trenes del metro. En octubre de 2023, la Fiscalía cerró las causas por ataques al metro. Condenó a 14 personas y no detectó grupos organizados para quemar estaciones. Sin embargo, el expresidente Eduardo Frei Tagle dijo: no creo que quemar estaciones del metro con el mismo acelerante sea una casualidad. Estaba absolutamente preparado. ¿Qué lectura hace usted de estas dos situaciones? Bueno, uno es el análisis que uno pudiera hacer, quizás político, de una opinión de quien fue un expresidente, pero yo prefiero quedarme con los hechos para bien y para mal. Los hechos indican en que la justicia, dígase la investigación que realizó Carabineros y personal de investigación de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía no lograron determinar, ya sea por falta de poder de investigación, pero lo cierto es que no se logró probar que hubiese grupos organizados. Y obviamente eso nos lleva a decir que no tenemos cómo acreditar esa otra tesis. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de lo que ocurrió y de ese punto que en este caso el expresidente plantea? Que solo 14 personas fueran condenadas por quemar gran parte de las estaciones del metro en ciertas zonas en particular, parece claramente, obviamente todos sabemos lo que pasó en esa época, pero obviamente demuestra la poca preparación que tiene el Estado a veces en situaciones de emergencia o en capacidad de investigación. Nuevamente, mirando desde el punto de vista del medio lleno, se ha hecho mucha inversión en temas de laboratorio de criminalística, capacitación a personal de investigación y todo, que no teníamos a la fecha, hace poquitos años atrás, para lograr identificar. Y también una gran inversión en cámaras de seguridad en el punto de vista de la vía pública, que es como generalmente avanzan los países desarrollados para poder identificar. Nosotros teníamos muy pocas ahora, obviamente existe esto. ¿Qué esperemos? Que si llega a pasar esto de nuevo, al menos tengamos la claridad de no por la falta de investigación, sino conforme a los hechos, de decir, bueno, efectivamente en este caso podría estar equivocado el expresidente, toda vez que no hay antecedentes para al menos sostener por ahora esa tesis. Una pregunta que le gustaría que la pensara bien. ¿El Poder Judicial es permeable al crimen organizado en Chile? Sí, totalmente. Yo no me demoro un segundo en responderle eso. Yo tengo por temas profesionales conocimiento de cómo funciona el crimen organizado y es menos de película como uno piensa. No es que aquí tengamos a El Padrino o a alguien relacionado generando esto de un punto un líder, no. El crimen organizado opera en grupos pequeños y la corrupción también permea en grupos pequeños con pequeñas solicitudes a veces. A veces a un carabinero de simplemente un favor de saber si tiene una orden de detención o no, por ejemplo. Otras veces una llamada alertando de que van a estar interceptada una llamada telefónica, cosas que parecen inocuas de manera aislada, pero si uno los ve, esos pequeños que se permea el Poder Judicial, incluyo en ello a Fiscalía, Policía y todo, obviamente es preocupante. Yo creo que la lucha contra el crimen organizado debe ser uno de los focos que tengamos hacia el futuro, porque lo que no puede pasar, y ahí sí que nos vamos a la B, por decirlo bien chileno, es que nos naturalicemos esto y que ya sea el sicariato, homicidio durante horas del día y casos de corrupción sean algo que uno diga, pero es normal que ocurra. No, esa normalidad no puede ocurrir y ahí todavía estamos al debe. Se creó hace muy poco la Fiscalía Supraterritorial,
que viene a avanzar sobre eso, pero los resultados solo los vamos a poder tener en 5 o 10 años más. O sea, hay que preocuparse para lo que viene en el futuro. Hoy en día todavía es difícil poder combatir el crimen, pero a su respuesta está claramente permeable y son permeables todas las instituciones del Estado, lamentablemente. Se ha criticado la llamada puerta giratoria a los delincuentes. Con mucha frecuencia vemos que se detiene a delincuentes, se les pone a disposición de los tribunales y luego se les decreta reclusión domiciliaria. Es una pena que obviamente no es respetada por la delincuencia. Ningún tipo va a decir, yo me quedo a casa porque tengo reclusión domiciliaria. Entonces la gente dice, ¿por qué estos tipos andan en la calle? Le pongo un caso más reciente. Usted seguramente ya Ayer. se enteró de unos delincuentes chocaron un furgón escolar y murió un niño Sí, de 10 años. sí. El tipo tenía un tremendo prontuario policial. Entonces la gente se pregunta, y es lo que me pregunto yo, ¿qué hacía ese tipo en la calle? ¿Por qué no estaba en la cárcel? O tenemos también, ahí se desprende también que tenemos una crisis carcelaria. Sí, yo creo que son dos de los temas que son más complejos y no tienen lamentablemente una solución fácil. Nos gustaría poder tener aquello, pero partamos por lo último. ¿Hay una crisis carcelaria en Chile? Sí, y la tenemos hace 15, 20 años, porque no ha tenido solución. La cantidad de personas privadas de libertad en comparación a la cantidad de espacios que tenemos está al doble. O sea, eso nadie podría negarlo y eso solo genera obviamente más delincuencia. Pero esto segundo también tiene una vinculación con, obviamente, qué es lo que ocurre con la llamada puerta giratoria. Ya no está tanto el concepto como estaba hace unos años atrás, pero obviamente hay que entender que este no es un problema del Poder Judicial por sí solo. No es culpa que tengamos un juez garantista, como se le llama, o un juez blando, como podríamos decir comúnmente. No. Este es un problema, si lo queremos ver, pensar así, que alguien que ha cometido 3, 4, 5, 7 delitos no debería estar en libertad, entonces es un problema de la ley, porque la ley establece que si usted comete el primer delito, entonces puede terminar, por ejemplo, una suspensión condicional. El segundo, por una pena de remisión condicional, es decir, firmando una vez al mes. El tercero, arresto domiciliario, como usted planteaba. El cuarto, libertad condicional. Y al quinto me voy a la cárcel. Pero eso no es un problema del juez, porque el juez tiene que aplicar la ley. Es un problema de la ley que establece las penas para efectos de reinserción social. Y ese ya es algo transversal que la sociedad tiene que estimar y determinar. Si está de acuerdo con tener 5 oportunidades, por ejemplo, por una persona, o si a la segunda ya no habría mayor posibilidad y tendría que pagar esta pena en la cárcel. Y solo hago un detalle que se legisló hace muy poco, la ley de delito económico, en realidad que tiene aplicación hace muy poco, y en ella plantea una restricción a las penas sustitutivas. Ya tiene menos, ya no tiene 5, tendría 3. Entonces quizás vamos para allá y hacia el futuro vamos a tener eso, pero cuidado porque también eso solo aumentaría la cantidad de personas privadas de libertad y tendríamos que invertir mucho más en cárcel y lamentablemente como las soluciones son un poco complejas, también requiere tiempo y no podemos tener las cárceles mañana, ojalá hubiese más, pero eso requiere tiempo e inversión. Así que lamentablemente la solución a la llamada puerta giratoria no es algo que pudiéramos cambiar de la noche a la mañana, lamentablemente, porque el caso que usted plantea es algo que obviamente impacta a la sociedad. Profesor, pero todo lo que hemos hablado hasta ahora es una consecuencia, un resultado de la aplicación de la reforma procesal penal. Ha sido calificada como, usted decía, garantista. ¿Cree usted que la reforma procesal, el nuevo sistema procesal penal debería ser reformulado? Yo creo que ya llevamos, imagínense, casi 20 años de la reforma, Ujú. literalmente el 2005. Obviamente tiene que venir, no una contrarreforma como han planteado algunos, pero sí, luego de 20 años de un sistema, es necesario analizarlo y vemos en qué hay que modificarlo sí o sí. Primer caso, los casos de alta complejidad no puede, recién mañana dan el fallo en el caso, en uno de los casos emblemáticos de corrupción o análisis de temas políticos, y ese caso estuvo casi 2 o 3 años. Lo mismo en casos complejos que se demoran mucho. Primer tema, casos complejos hay que verificarlo. Pero quizá el corazón de la reforma que viene a cambiar el sistema que tiene que pasar a un control de detención, que tenemos que verificar si la persona queda privada de libertad o no. Antes era al revés, quedaba privada de libertad y luego veíamos al quinto día si es que salía o no. Eso quizás no cambie y no cambie no porque
eso os plantea injusto, una protección a los delincuentes, una desprotección a la víctima, sino porque un Estado de Derecho en general, en cualquier país comparado, salvo algunas excepciones por decisiones de carácter político de toda la sociedad, tenemos que tener un juez que vele por los derechos de quien está siendo acusado, que es distinto que él tenga derecho luego acusado y condenado. Pero una persona, pudiera ser uno, cualquiera, o familiar, uno quisiera que tuviera un abogado, que tuviera un juez que escuchara a las partes y que luego tomara una decisión. ¿Ya? Obviamente, el costo asociado, si vamos a tener una defensoría pública más amplia, más restringida, si esos recursos, ¿dónde los vamos a enfocar? Es algo que obviamente hay que ver, pero sin duda 20 años de la reforma hay que modificarla en muchas cosas y ahí, bueno, luego la decisión es más bien política y de la sociedad todos de definir qué es lo que queremos y qué es lo que finalmente se puede modificar legalmente y es una conversación quizá un poco más larga y que nos incluye a todos y a nuestros representantes y quizás todos podamos opinar. Luego veremos qué es lo que se hace, pero hay que modificarla sí o sí. Yo lo he dicho, así está la ley. Estas son las normativas. Esto es el metro cuadrado que nos dejaron para que pudiéramos administrar justicia. Pero cuando la magistratura observa que el cuadro legal en que se tiene que mover no es suficiente, yo no he observado, por ejemplo, que algún alto magistrado, digo, Corte Suprema, por ejemplo, haya tomado contacto con la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados o del Senado, diciendo, señores, estas leyes no nos sirven, ¿podemos cambiarlas? No he visto eso yo hasta el momento. Claro, lo que pasa es que ahí la participación de la Corte Suprema institucionalmente viene en los proyectos de ley en una opinión obligatoria, en lo que podría afectar cualquier parte del procedimiento judicial, que es la opinión. Y ahí sí, al menos en los últimos proyectos, sí la Corte Suprema ha tenido llamados de autoridad en el sentido de decir, cuidado, porque esto primero puede retardar más la justicia, cuidado, porque esto puede no tener una respuesta rápida en lo que se está proponiendo. Para los temas de crimen organizado también apuntó a ciertas modificaciones. Ahora, obviamente, quizás esto no tiene que partir porque por un tema institucional quizás es más complejo, pero sí un llamado a que los distintos poderes del Estado pueda haber una comisión, pero pensada rápida, con un plazo concreto, en que las distintas instituciones planteen en qué creen que se debe reformar, poniéndole como objetivo celeridad a la justicia, protección de las víctimas y obviamente la lucha contra el crimen organizado. Le pone esos tres pilares, un enfoque rápido y que todos tengan la obligación de dominar luego, y obviamente este llamado a que las autoridades o el poder legislativo tenga que modificar la ley en esa consecuencia. Pero usted tiene razón, obviamente no han existido llamados al menos de la Corte Suprema a través de sus vocerías, que sería la forma de plantear una reforma en el sentido que usted lo señala. Finalmente, profesor, ¿cree usted que la policía debería tener mayores atribuciones para combatir la delincuencia, que es un tema de seguridad o inseguridad que está afectando a todo el país sin distinción? Yo creo que sí, pero eso acompañado de la mano con capacitación y con capacidad de estructura de investigación. Porque aquí es lo que voy. Yo creo que hay que tener más. A mí no me gusta, esto es una opinión muy personal, tener dos policías separadas. Distinto que dentro de una sola que podamos centralizar, separemos aguas respecto a objetivos. Pero también en el tema de vehículos, software para la lucha contra el crimen organizado o contra la delincuencia, distintos programas o máquinas que son necesarios invertir para que puedan tener esas atribuciones, por ejemplo, monitoreos con drones, por ejemplo, distintos o cámaras de seguridad que puedan tener la facultad de requerir las cámaras a nivel general, pues son temas que podríamos discutir y darle más atribuciones, pero para ello también necesitamos capacitación porque por ejemplo, para salir de carabinero, de la Policía de Investigaciones, si bien existe un cuerpo de formación, siempre queremos tener mayores carabineros, mayores policías, pero también debieran existir dentro, dado cuando ya han sido formados, programas de capacitación de manera permanente y especializarlo en ciertas unidades, cosa de tener profesionales en el combate de la justicia en distintas áreas y así poder darle mayores atribuciones y también no exponerlo, en el caso de darle una atribución, sin que él pueda tener las competencias, porque no, el Estado no se la ha entregado. Le agradecemos mucho, sinceramente, el tiempo que nos ha dispensado, que nos ha dado una clase magistral, ha aclarado muchos puntos que están en la mente de las personas y, por supuesto, nos gustaría más adelante estar nuevamente en contacto cuando tengamos otras inquietudes. No, gracias a ustedes por la invitación y quedo disponible para ustedes.
Perfecto. Muchas gracias, profesor. Mucho saludarlo. Hasta luego.